entrar a nuestra siguiente entrevista, queremos recordarles a todos ustedes que aprovechen este último día, reitero, último día que estamos regalando las medias becas para que aprendan a tocar algún instrumento en la Escuela Particular de Música Alhambra Cecitar. ¿Cuál es el número al que tienen que comunicarse nuestros televidentes? 2299 22 22 99 22, y que puede aprender a tocar guitarra clásica, guitarra popular, guitarra eléctrica, bajo electrónico, violín, teclado, canto, mandolina, charango, quena, zampoña y flauta dulce, imagínense. etc. Así es. Qué lindo que puedan, aprovechen de verdad, porque todavía queda el mes de febrero y que sea aún más productivo pues para sus hijos, ¿no? Así es. Muy bien, Aracé, ¿de qué vamos a escuchar en esta mañana? Bueno, ahora vamos a hablar pues de un tema que nos compete y nos interesa a todos los peruanos, ¿no? Vamos a hablar del origen del pisco. Recordemos que el Instituto Nacional de Cultura en el año de 1998 declaró el término pisco como Patrimonio Cultural de la Nación. El pisco se produce en el Perú, señores, por favor, eso es que hay que aclararlo por todos los lados, sobre todo a nuestros vecinos del sur. No, mentira, eso no. Pero bueno, justamente para hablar del origen del pisco, el día de hoy nos acompaña Guillermo Arcilla. Él es guía honorario de ADEGOPA, de la Asociación de Guías de Turismo de nuestra ciudad, quien ya estuvo en alguna oportunidad con nosotros, pero ahora vamos a hablar pues sobre lo que tanto nos interesa, nuestra bebida de bandera. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Encantado, como siempre. Bueno, pues una cosa interesante que resaltar cuando hablamos de algún término histórico, por lo menos los guías, es tener presente que debe existir un antecedente documentado, ¿no? Como tenemos nosotros en el pisco. Les traje unas diapositivas, no sé si las podemos ver. Dirección, por favor, si podemos mostrar las diapositivas que vamos a presentar a todos los televidentes. Sí, no sé si estamos conectados, estamos enchufados. Ahí está, gracias. Miren, tenemos un registro, es posiblemente uno de los más antiguos que existe al respecto. Es la Crónica General del Perú, que fue redactada por Pedro César de León en el año 1553. Y él comienza a hacer una recopilación a través de todo el país y encontramos esta palabra, ¿no? Pisco, que en ese momento es una traducción del quechua, significa simplemente pájaro. Tenemos a Fray Domingo de Santo Tomás, este es un sacerdote dominico, es el que le dio el nombre al idioma, al runacimi, lo llamó quechua, desde él es que le conoce así. Y él también lo registra en su lexicón, ¿no? Registra la palabra pisco, y lo mismo hace más adelante Diego González Holguín, un sacerdote jesuita. Este mapa es el registro más antiguo que muestra la bahía de Pisco. Estuvo hecho en Amberes, pero bueno, ustedes saben que los Países Bajos pertenecieron a España en ese momento. Y ya registran también la bahía con tal nombre. Esto es para saber sobre todo el origen del nombre, ¿no? Porque en 1936 un pueblo de Chile fue cambiado de nombre, pero el nuestro ya existía. En este lugar, en la bahía de Pisco, existía un grupo étnico llamado los piscos, ¿no? Que eran conocidos por ese tipo de envase de cerámica que se utiliza hasta ahora para almacenar bebidas, incluidas alcohólicas, posiblemente también el agua, ¿no? Y por extensión se les llamó a ellos piscos, como los pájaros, y también por sus envases. En la crónica, en los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, menciona ya que las uvas llegan en 1550 y la primera cosecha en 1555. Pero lo interesante es que ya tenemos referencia en la crónica de Cieza de León sobre las uvas, igual unos 10 o 15 años antes, ¿no? Que es cosa curiosa. Garcilaso de la Vega tomaba los datos que le contaban. El documento que tenemos es un escrito de la Real Audiencia de 1551. Se produjo una polémica por el precio de la vid, ¿no? Al ser la primera cosecha necesaria para los vinos, porque llegó el pisco aquí por el vino de la iglesia, se tuvo que fijar una tarifa y el precio fue de medio peso de oro por una libra de uvas. Entonces ya tenemos un documento que nos explica, ¿no? Más adelante de esto también ya tenemos que se ha registrado que la posible producción del pisco debió empezar en el siglo XVI aproximadamente. Algunos historiadores dicen que a principios, otros que a finales. Solo se conocía como aguardiente de uva. En 1613, también puse por si acaso un gráfico, pero si no está. Vamos a mostrar el gráfico, por favor. Sí, es el testamento de un iqueño de origen griego que ya menciona un alambique, ¿no? La describe como una caldera para extraer aguardiente. Y aparte de eso, vino. O sea, ya tenemos un documento que registra la primera elaboración oficial de pisco, pero no con esta denominación aún. Seguimos con la siguiente, así les... se funda ya recién en 1640, 100 años después de Arequipa, se funda la Villa de San Clemente de Mancera, pero queda con el nombre de Villa de Pisco simplemente, como ha sido conocida siempre. Y ya más adelante también tenemos registros de que cuando Francis Drake estuvo en Pisco, tomó rehenes y se le pagó.
con aguardiente de la zona, ¿no? Aquí está un poco sobre las diferentes versiones, pero en definitiva todos se ponen de acuerdo que fue el siglo XVI, primero o último tercio, ya estaba produciendo este licor que en el siglo X, a finales del XVI y también finales mediados del XVIII, se prohíbe por la colonia, ¿no? La razón de prohibir el pisco era evitar que compitiese con las bebidas que salían de la península. Y como antecedente más antiguo ya del pisco sour, tenemos una bebida que se llamaba pisco punch, que la vendían los esclavos durante la colonia después de las corridas de toros en el siglo XVIII, que era simplemente jugo de limón y pisco. Luego este pisco punch se oficializó ya en San Francisco, ¿no? Y fue llamado así por un bartender, y a partir de esta bebida se supone que se inspiró el pisco sour actual, o bien también a partir de un whisky sour que ya utilizaban los ingleses, ¿no? Por esa razón hubo un estudio de la Universidad de Cuyo en Argentina, que decía que el primer whisky sour que se hizo en Sudamérica fue en Chile, en Iquique posiblemente, ¿no? Pero Iquique, saben ustedes que en 1872 era todavía peruano, pero era whisky. Y el escrito tal cual fue transferido, simplemente se cambió la palabra whisky por pisco. ¿Por qué viene la controversia internacional de la denominación del pisco? Denominación de origen general para cualquier lugar del mundo significa que pertenece a un terreno, a un suelo. El pisco tiene que llamarse así como el champán, solamente se produce en Champaña, Francia. Correcto. El pisco se llama así porque es un problema de territorio, suelo, pisco. Ese es su origen. Actualmente el gobierno ha reconocido únicamente 4 lugares en el Perú para el pisco. ¿Dónde se produce el pisco actualmente en el Perú? Pisco, es la provincia de Ícaro, Arequipa, Tacna y Moquegua. Son los únicos lugares autorizados. El sur, generalmente. Es el sur, sí, porque si se produce aguardiente de uva en otra región, se llama únicamente aguardiente de uva. Es una variedad de brandy. El problema puede ser también comercial, ¿no? Porque empezó en 1985 más o menos, que Chile decidió hacer unos cambios en la historia o basarse en unos estudios, ¿no? Y fundamentaron todo su descubrimiento en el trabajo de este inglés que se afincó en Iquique. Pero como decía, en 1872 Iquique todavía es peruano, pero lo que se hizo allí no fue pisco, fue whisky sour. Ah, ya, valga la aclaración. Ahora, ¿cuáles son las variedades de pisco que tenemos actualmente en el Perú? Bueno, las generales, ¿no? Nosotros al pisco lo denominamos por el tipo de cepa de uva el que se hace, ¿no? El pisco torontel, pues, de uva torontel, el Italia, ¿no? Porque existen las uvas aromáticas, las cepas aromáticas y las no aromáticas, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, el pisco Italia. Es curioso, pero la uva Italia se llama así, aunque no sabemos de dónde vino, ¿no? Debió venir de Europa, lógicamente, pero es un nombre general que se le da, ¿no? Y la uva quebranta, que es otra cosa interesante también, porque la uva quebranta debe ser una variedad que se ha generado por el clima propio del país. Entonces, cada uno de estos tipos de cepa produce un tipo específico de uva, ¿no? Y cuando se mezcla una cepa aromática con una no aromática, se crea el pisco acholado. El famoso acholado, ¿no? Que sí, lo hemos escuchado mencionar en más de una oportunidad. Ahora, ayer el ministro de la Producción afirmó que el pisco en otros países está siendo reconocido, el pisco peruano, ¿no? Está alcanzando, pues, límites y sobre todo ventas. Dice que en este verano van a vender más o menos de una cantidad de más de 500.000 de litros de pisco. Imagínense. Es interesante, pero ya el pisco tuvo un auge en el siglo XVII cuando se prohibió su venta a Europa, incluso en Centroamérica. El pisco volvió a surgir. Vieron por allí una fotografía en la carta del Bar Morris, que era un americano de San Francisco que se asentó, vino al Perú para trabajar en las minas en Cerro de Pasco. Finalmente se va a Lima en 1915, tiene su bar hasta el año 33 y él ya pone en la carta pisco sour, ¿no? Ya en esa época el pisco se había constituido por unos años la bebida de la gente de más clase de Lima, ¿no? De las clases ricas. Vuelve a caer, ¿no? Pero cuando él se irá a su bar, sus bartenders se distribuyen por varios bares de Lima, ¿no? Y sobre todo le dan fama al Bolívar, al bar del Hotel Bolívar y al Mauri. Y fue una bebida de moda, ¿no? Que volvió a caer en los 60, 70, ¿ya? En crisis, porque baja la producción, baja la calidad. Para entonces podía costear incluso pisco sin denominación de origen, claro, pero del norte, ¿no? Entonces se pierde, se olvida. El pisco ha vuelto a la boga en los últimos años. Quizás posiblemente la polémica también ha dado lugar a que
el pisco se resalte, ¿no? No ha existido ese problema de polémica de calidad y de origen. Claro, y ahora se ha estipulado que en el Perú el día del pisco sour es el primer sábado del mes de febrero. Sí. El día del pisco sour, pero el día del pisco en realidad es en julio, ¿no? El cuarto domingo de julio se ha estipulado como el día del pisco. El pisco sour en principio se puso el día 8, ¿no? De febrero. Ajá. Pero fue el 2007 que se catalogó para el primer sábado. Pero ya desde 2004 el pisco es patrimonio inmaterial de la nación. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por De darnos nada. esta orientación, como tú lo has dicho, con fundamentos. Nos has acompañado el día de hoy y bueno, muchísimas gracias. Te esperamos en una próxima oportunidad porque nosotros vamos a ir en nuestra siguiente secuencia, vamos a preparar un pisco sour, así es, para que aprenda pues la receta de nuestro delicioso pisco sour, nuestra bebida de bandera. Pausa y regresamos. Hola Arequipa llega gracias a Piscigranjas de Truchas Don Piero. Disfrute de lo mejor en gastronomía en truchas.